El pacto de redención demuestra la armonía dentro de la Trinidad. Contrario a las teorías que buscan contraponer a las personas de la Trinidad, el pacto de redención enfatiza el total acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el plan de salvación. Este pacto define los roles de las personas de la Trinidad en la redención. Este es el tema que trataremos en la clase de hoy. Entonces, la teología reformada, como hemos hablado en la clase anterior, ve la estructura del pacto en la Biblia como un elemento crucial, y esta palabra crucial, en la elaboración del plan de redención. La palabra crucial, o sea, es algo que debemos tener claro, porque esto es lo que es para nosotros, algo crucial, algo de vida o muerte, no es cualquier cosa. Entonces, por eso es que yo los invito a que hoy ustedes eh, debemos deleitarnos juntos en esta clase de hoy, porque hoy vamos a ver cosas maravillosas, como una guitarra cayéndose. Así que esa fue la huella que escucharon allí. Así que no importa. Ahí se edita o si no sale video así, sencillo. Ok, entonces la teología reformada hace distinciones entre tres pactos principales. Estos tres pactos principales son el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. ¿Ya? Estos tres pactos son de vital importancia para que todo creyente lo tenga en consideración. Debe reflejarse en adoración, en alabanza, en gratitud, porque vamos a ver cómo a medida que avanzamos la belleza del pacto de redención, vamos a ver el problema que nos trae el pacto de obras y lo maravilloso del pacto de gracia en estas tres clases que siguen. Entonces, el primer pacto que consideramos en el campo de la teología reformada no incluye directamente a personas, al menos humanas, a seres humanos, hablando de personas humanas. Sin embargo, es de suma importancia. Y vamos a ver entonces cuál es ese pacto. Entonces iniciamos con el pacto de redención. Ese pacto de redención involucra a las partes que trabajan juntas para lograr la redención humana. ¿Cuáles son esas partes? ¿Cuáles son esas tres personas que trabajan para lograr la redención de la humanidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas son las tres personas, la Trinidad, que eh, en la cual se hace ese pacto. Y ese pacto tiene su raíz, te va a buscarlo en sus Biblias allí, en Efesios 3:10. Por ejemplo, vamos a leer Efesios 3:10 rapidito. Eh, Busquemos nuestras Biblias, Efesios 3:10. Todos acompáñenme porque es importante que lo leamos. Efesios 3:10. Me dicen cuando, o sea, voy a verlos aquí cuando ya todos lo tienen. Me ponen un dedito, pulgar. Eso. Bueno, Efesios 3:10. Lo leo a continuación, del 10 al 12. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme, escuchen, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está, el propósito eterno. Aquí está la palabra, no, ahora usted dirá, bueno, ahí no dice Pablo, ahí no dice pacto eterno, pero hay un propósito que es eterno y cuando ese propósito se dio, nosotros no estábamos. ¿Saben por qué? Porque si usted lee aquí en Efesios, ahí mismo en la carta, usted se va al capítulo 1, usted va a ver en el versículo 4 que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él. Ahí usted está viendo que estamos hablando
un lenguaje que es desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, en el capítulo 3, versículo 11, conforme al propósito eterno, tiene que ver con este mismo sentido. Y noten esto, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, aquí vemos que hay un propósito eterno. Cuando ese propósito eterno sucede, sucede en la mente de la Trinidad, entre las personas de la Trinidad, mucho antes de que nosotros fuésemos creados, es más, antes que se creara el mundo. Y eso es tremendo. No sabemos qué tiempo antes de la creación del mundo porque eso es eternidad. No podemos manejarlo en un plano de que no podemos decir qué tanto tiempo o fue poco tiempo, mucho tiempo, no. Simplemente sabemos que fue antes de la creación. Pero también busquemos Hebreos 13:20. Vamos ahora a Hebreos 13:20. 13:20. Ok. A ver, bien, vamos a leerlo entonces. Dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre, y ahora sí, escuchen ustedes, del pacto eterno, mediante la sangre del pacto eterno. Dice, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten lo que sigue después del pacto eterno, dice, y os haga apto en toda buena obra para hacer su voluntad. Noten eso, obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante Jesucristo. Y se acuerdan que cuando leímos el de Efesios también decía, fuimos creados para que fuéramos santos y sin mancha. Y también en Efesios decía, creados para toda buena obra, después del versículo, capítulo 2, versículo 8, que por gracia soy salvo. Ya ahí dice para que también andemos en buenas obras que él de antemano diseñó para nosotros. Entonces tenemos estos dos pasajes, hay otros pasajes que también lo insinúan bastante, eh, eh, insinúan bastante eso en la Biblia, pero vamos a ver estos dos pasajes que creo que ya nos dan bastante luz. Entonces, ese pacto de redención tiene de raíz en la eternidad. Y es importante que nosotros sepamos que como dice Efesios, que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, o sea que este pacto se diseñó antes de la fundación del mundo y de la creación del hombre, obviamente no fue una ocurrencia tardía, una ocurrencia para reparar una creación descarriada, o sea, no fue que el hombre cayó en el Edén y entonces la Trinidad empezó a ver cómo podía resolver ese problema. Ya, eso no se dio así. No es que di que haya la vida, el hombre ha caído, eh, porque esto obviamente atentaría gravemente con la omnisciencia de Dios. Ya, entonces no sucede de esa manera. O sea, no es una ocurrencia, que es una cosa que se sacó de la manga de Dios para salvarnos. O sea, antes de la fundación del mundo, ya este pacto de redención se había estipulado entre las personas de la Trinidad. Dios elaboró entonces su plan de redención antes de la creación y antes de la caída. Aunque concibió el plan a la luz de la caída del hombre, o sea, obviamente cuando Dios hizo el pacto de redención, en la Trinidad se da este pacto de redención, obviamente sabían que el hombre iba a caer, o sea, ahí no hay duda. En la presencia de Dios sabía que el hombre iba a caer. Entonces, como el hombre iba a caer, ellos viéndolo de antemano, entonces se da este pacto de redención. Entonces, como se da este pacto de redención, eh, el hombre no había caído, pero Dios había diseñado ya la forma en cómo él iba a rescatar al hombre después de esa caída. A esto salen preguntas y bueno, no espero meterme en esa tarea hoy, pero hay gente que dice, bueno, voy a responderlo de una sola forma, pero hay gente que dice, bueno, y si Dios sabía que el hombre iba a caer, ¿por qué lo creó?
Se viera simplemente dicho, bueno, no lo creo porque el hombre me va a dar la espalda, así que no lo creo. Esa pregunta por ahí sale siempre. Bueno, la Biblia la responde, porque él quiso crear al hombre para su gloria, para su gloria. Y dice también Romanos que hay vasos que fueron creados para destrucción. Bueno, o sea, no fue que Dios creó hombres para destruir. Ojo, no, Dios no creó hombres para ser destruidos. Y que bueno, voy a crear a Juan porque lo quiero destruir. Al final lo quiero mandar al infierno porque sería chévere. Dios no es sádico y obviamente tampoco es creador del mal. El asunto es que Dios ve que el hombre va a fallar, pero él quiere hacer al hombre. Digo, él es el todopoderoso. Entonces él quiere crear al hombre en su presencia, en su omnisciencia. Él ve que el hombre va a fallar y como ve eso, dice, pero no importa, nosotros entre la Trinidad vamos a hacer un pacto donde vamos a decidir salvar. Y ahí entonces viene a todos los hombres, a los que a Dios le da la gana. Eso no es problema nuestro. Porque ellos vieron que el hombre iba a fallar y el hombre hizo tal cual el Señor había visto. No fue que al Señor saberlo, ojo, tampoco esto es determinismo, no es que el Señor al saberlo lo condena, no, no, no. Se trata de que el hombre falla y Dios lo sabía, pero decide crearlo porque él así iba a ser un pueblo para su gloria, al cual iba a redimir, al cual iba a rescatar. Y los demás que se condenan, no es Dios que lo está condenando, sino que simplemente ya eso lo hemos hablado otras veces, tal vez más adelante lo hablemos porque vamos a ver depravación total y vamos a ver todo esto del tulip. eh, Simplemente ellos reciben lo que merecen. Pero como no es el punto, no nos vamos a entrar mucho en esto de este punto soteriológico, sino que vamos a quedarnos hablando en el pacto de redención. Entonces ellos ven la caída del hombre, la Trinidad ve la caída del hombre. Eh, y yo, cuando hablo de ellos, no estoy hablando como si fueran en sentido, fuera, estamos hablando conociendo la Trinidad. Dios es uno, ¿ya? Pero son tres personas y uno en esencia. Ya, esto a que nadie se confunda aquí al decir ellos, pues realmente a veces puede confundirse, pero es Dios, Dios trino, el Dios trino, aclaro eso, importante. Entonces, así, en su presencia, entonces, conocen esto, pero él decide, entonces, salvar a la humanidad, a los que él quiera salvar, y entonces hace un pacto de redención que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos están de acuerdo en los términos a los que ellos llegan, decide uno diseñar el plan, el otro entonces Jesús, que es el que decide y al mismo tiempo es enviado por el Padre para salvarnos, y el Espíritu Santo obviamente que va a hacer el papel purificador, el que va a hacer el papel de santificar al hombre. El hombre redimido va a ser santificado por el Espíritu Santo. Ese es el papel entonces que juega, o sea, todo esto se estipuló, todo esto eh, lo podemos deducir, aunque la Biblia no nos lo diga, ¿no? Lo podemos deducir por cómo se da la redención. Entonces, bien, nosotros podemos ver que, como dice Juan 3:16, la redención le pertenece al Padre. O sea, la iniciativa, el Padre, como dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ya esto lo hablamos la vez pasada, amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos cómo la iniciativa de la redención la toma el Padre, el Hijo se subordina voluntariamente, pero al mismo tiempo no es que esa subordinación es obligada, sino que él se deleita en hacer la voluntad del Padre. Y eso es también muy importante, porque en la Trinidad se decide este pacto de redención, eh, y el Hijo acepta voluntariamente venir en salvación nuestra. Pero al mismo tiempo, Dios que diseña el plan, el Dios Padre, envía al Hijo. ¿Ya? Ese es un acuerdo que ellos
a los que ellos llegaron. Y después el Hijo dice y el Padre dice, enviaré entonces al Consolador para que entonces esté con ellos hasta el fin del mundo y sea el responsable de la santidad, de la santificación. Entonces es importante tener claro eso. No es que el hijo se subordina como un esclavo o como un empleado. Tampoco digamos, ojo, tampoco digamos que el padre es el que tiene más poder, después sigue en poder el hijo y después sigue el Espíritu Santo, porque ellos son uno, o sea, comparten los mismos atributos. O sea que aquí no hablamos de categorías, como hablamos nosotros a veces en nuestro lenguaje, categorías de repente de fortaleza o fuerza. No, él es más fuerte, después sigue este y después sigue el otro. O él manda, el otro manda un poco menos y el otro tiene menos rango. No, en la Trinidad no lo vemos así. En la Trinidad no lo vemos así. Hay una subordinación, pero esa subordinación es voluntaria y esa subordinación es según el plan, pero sin quitar ningún atributo a ninguno de los tres y sin quitar su poder, sin quitar la gloria, ya, excepto que Jesús cuando estuvo entre nosotros, dice que no, lo que habla Filipenses 2, no mostró su gloria, no se aferró a esa gloria, sino que vivió como nosotros. Ya tampoco se despojó de sus atributos ni de su deidad, porque si no, eso es otra cosa. Él no puede, porque todos estos atributos son intrínsecos ya de la deidad. Entonces no puede despojarse así, por así, y eso no se puede dar en la deidad, porque esto es lo que define a la deidad. Bueno, esto es un poco pesado, no sé, pero usted no le meta hoy mucha mente a eso porque estamos concentrando en el pacto, pero algunas cositas que sí voy diciendo para que tenga un poco de luz sobre el tema, ¿no? Eh, pero lo importante es que entendamos es cómo se da ese pacto y qué significa ese pacto y lo hermoso de ese pacto, obviamente. Hemos visto en Juan hay un pasaje que todos han escuchado aquí, este sí no lo voy a leer, que cuando Jesús habla de que hacer la voluntad del Padre es su comida, eso es su alimento, imagínense. Creo que estaría raro que alguien, un hijo aquí diga de que obedecer a mi padre es mi comida, o sea, que lo hago, me deleito como comer así la obediencia a mi padre. Creo que aquí no hay ninguno que se deleite de tal manera y que tenga un hijo que se deleite en hacer su voluntad o ser obediente con usted. En caso de los que tienen hijos a este nivel, tampoco creo que se dé aquí. Pero Jesús dice que su comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Ya? Él habló muchas veces de eso, muchas veces de eso. Inclusive en Juan 10, si no me equivoco, también dice que por eso el Padre me ama, porque hago su voluntad. Y así va a haber en Juan muchos pasajes tremendos que hablan de cómo Jesús se deleita en complacer al Padre, cómo Jesús, bueno, recordemos el bautizo también de Jesús. ¿Qué se escuchó? Dice que se escuchó una voz del cielo que decía, ¿qué decía? Exacto, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Otras versiones lo dicen más moderno, este es mi hijo amado en quien me complazco. Pero noten esto, el padre se complace en el hijo, pero el hijo se complace en el padre, en hacer la voluntad del padre. Así que yo debo ver eso, así que debemos ver eso. Ya es una subordinación, pero que no tiene nada que ver con poderes, por decirlo así, sino con papeles. Ya no es una subordinación en cuanto a rangos y categorías, en cuanto a poder, sino más bien en cuanto a una subordinación en cuanto a papeles. ¿Qué papel desempeña cada miembro de la Trinidad? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, hay una diferencia funcional, que es lo que acabo de decir, entre los miembros de la Trinidad, pero no de propósito. Las tres personas de la Trinidad trabajan por la redención del hombre. Ese es el propósito. Están allí, están unánimes en ese sentido. Pero en las funciones, cada uno va a desempeñar un papel un tanto diferente. La creación, por ejemplo, usted va a ver que en la creación también se ve la Trinidad de la creación. Ya en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, y se acuerdan también que dice el Espíritu de Dios
ya se paseaba sobre las aguas, como decía el corito, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Bueno, entonces se acuerda ese corito. Entonces, era en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esto es muy corito pentecostal, agárrense, cuidado. Entonces, pero tenemos en la creación, vemos la Trinidad. Y luego dice, y dijo Dios, ahí está la palabra. Y ya usted sabe, Juan 1:1, quién es la palabra. Ya, o sea que vemos la Trinidad. Hay gente que, no, ¿dónde está Jesús en la creación? ¿Dónde está Jesús en la creación? Digo, Pablo en Colosenses dice que por él fueron creadas las cosas. Por él, imagínense, o sea, está hablando como quien dice, a través de él fue creado el universo. Noten eso. Entonces quiere decir que cuando Dios dijo, involucra palabra. Dios dijo, ahí está, involucra palabra. Entonces ahí está Jesús creando. Entonces, ahí vemos la Trinidad en la creación. No me acuerdo qué teólogo fue el que dijo que el Padre era como el arquitecto, el Hijo llevaba a cabo la creación y el Espíritu Santo ordenaba. Eh, Puede imaginarse una idea así en cuanto a papeles en la Trinidad. Es como para que tengan una idea, no me atrevería a decir que es así, porque no lo sé y la Biblia tampoco explica mucho sobre eso. Pero es para que tenga una idea, pues, del rol de los tres en la creación. Entonces, asimismo, hay un rol de cada uno en la redención. Pero en la creación, los tres miembros de la Trinidad estaban por la creación. Eh, y asimismo, en la redención, los tres eh, funcionan eh, con papeles diferentes, pero con el mismo propósito, redención. Primer propósito que mencionamos, la creación, y ahora entonces la redención. Um, eso es bonito, hermano. No sé si a usted le parece hermoso, pero como nosotros somos tan nada que somos nosotros. Y que este Dios Trino se interese en nosotros, de verdad que, y encima nos hace portadores de su imagen. Y encima con esa imagen nosotros le damos la espalda. Y que con todo y que esa imagen le damos la espalda, Él viene en rescate nuestro. Hermano, esto es impresionante. O sea, ¿cómo, cómo el mundo se opone a esto, hermano? ¿Cómo la gente rechaza a este Dios? ¿Cómo la gente no logra ver tanto amor, tanta bondad? O sea, pónganse a ver cuántas veces le fallamos a Dios. Claro, Dios sabía todo eso. Dios sabía todo eso y por eso está el plan de redención. Y por eso estamos nosotros aquí, que antes que naciéramos ya habíamos sido escogidos. Y eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. No habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí. Y el Señor sabía, Pablo va a jugar al cristianito de los 8 años, va ahí, se va a dormir en la iglesia, luego a los 11 se va a volver un pentecostal de hueso colorado, pero va a ser un legalista y va a ser un peladito que se viste pantalón de tela y esto y lo otro, y va a hacer esto, pero su corazón va a estar corrompido, lleno de pensamientos impuros, pasional, desenfrenado. Él sabía eso. Y a los 16 se va a ir ahora sí al mundo y se va a volver un desastre. Luego va a conocer a Yader y lo va a contaminar y se lo va a arrastrar en su desastre. Yader, no digas amén, cuidado y que amén, amén. Y así hasta que el Señor dice, un día va a leer un documento que se llama En defensa del calvinismo y ahí entonces Él me va a conocer de verdad. Eso el Señor ya lo sabía. Él lo sabía. Y Él me escogió así. Y así mismo puede cada uno tener su historia. Cada uno de ustedes tiene su historia, golpeado alguna vez por una iglesia, golpeado por algún líder, golpeado por un hermano, se apartó, pero siempre sentía que había algo que lo llamaba de vuelta. Y hoy está aquí. Así es, porque Él nos escogió, o sea, cuando Él nos escogió, Él sabía que íbamos a dar esta vuelta y sabía que iba a hacer lo otro, Él sabía todo eso, digo. Y así lo ha sabido siempre de todos sus hijos en el mundo. Entonces, eso es hermoso, hermano. Esto es hermosísimo. El punto entonces principal del pacto de redención es el concepto teológico este de que hay un acuerdo entre la Trinidad. O sea,
que hay, y esto es una cosa, repito, impresionante. O sea, el pacto de redención nos muestra este completo acuerdo que existe dentro de la Trinidad. Eso es lo que nos muestra el pacto de redención. ¿Ya? Ese acuerdo, no hay un desacuerdo. ¿Y por qué también debemos ver este concepto teológico bien claro? Porque, hermano, y voy a hablar de un pasaje, Jesús está orando y diciendo, pasa de esta copa de mí si es posible. Entonces ahí tendemos a veces, y hemos escuchado prédicas, mensajes, eh, que insinúan muchas veces y otros muy claramente lo dicen que Jesús no quería morir, pero por amor a nosotros lo hizo, pero le dijo al Padre, de verdad, ¿se está seguro que quieres que haga esto? Esto está fuerte, mejor, o sea, mucha gente ha llegado a pensar que Jesús ahí, Dios le pudo haber dicho, bueno, está fuerte. Sí, padre, creo que no puedo con esto. Pasa de esta copa de mí si es posible. Ah, bueno, dale, pues voy a mandar a Los Ángeles y te voy a traer de vuelta. Pues otra ocasión trataré. Muchas veces tenemos que tener cuidado con estas prédicas y estas enseñanzas. A veces muestran como que el hijo está obligado y cuando estaba ahí orando y que suda gotas como de sangre, que en mi opinión, en una exégesis que uno hace sobria del texto, dice gotas como de sangre, no dice que eran gotas de sangre. También quítese esa idea a la cabeza, que la gente dice, no, que Jesús sudó sangre y empiezan a explicar ese concepto no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó el nombre de de ese trastorno. Y la Biblia dice que sudaba gotas como de sangre. Y en el griego también aparece esta palabra que se traduce como, en el sentido de comparación. O sea, que eran gotas como de sangre. O sea, en el sentido que eran gotas de sudor espeso, el estrés era muy fuerte. Pero no era un estrés porque él, no era un estrés porque él se estaba arrepintiendo. No era un estrés donde él se siente obligado y que, bueno, ni modo, tengo que hacerlo. Sino él simplemente decía que él iba a sentir las copas de la ira de Dios que tú merecías, que yo merecía, que lo que estamos aquí merecemos, las iba a recibir él en la cruz. Imagínense cuando nuestro Señor sabía que eso era serio de lo que, no, de lo que hemos sido librados, hermanos. Y él dice, pero que no se haga mi voluntad, hablando de su humanidad, sino tu voluntad, la del Padre. ¿Me entienden? Entonces, no veamos en eh, esta escena en el Getsemaní, no lo veamos eh, como algo que Jesús se estaba arrepintiendo. No veamos también tampoco jamás veamos que Jesús está siendo obligado. Tampoco veamos aquí que Jesús va a regañadientes rumbo a la cruz. No, 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 no. No, no, no. Hay muchos pasajes que nos hablan de cómo debemos interpretar esto y la interpretación eh, que vemos allí acertada y correcta es que el Hijo se dio por su voluntad. O sea, él se subordinó al Padre, pero al mismo tiempo voluntariamente aceptó cargar nuestra condena, nuestra maldición. Ese es el punto de, de entender el pacto de redención. El doctor Don Galardi dice, los miembros de la Trinidad son de una esencia. Ellos coexisten de manera coeterna, es decir, son iguales en poder. ¿Ven? No hay diferencia ahí en eso, en cuanto a eso. Sin embargo, en la Trinidad hay algo que sucede voluntariamente y es subordinación. Noten, algo que sucede voluntariamente y es subordinación. Eh, Acuérdense, sub viene de debajo y ordinación viene de orden, o sea, que se colocan debajo del otro, por decirlo así. Ya sucede algo voluntariamente y es subordinación. Es voluntaria, escuchen esto, y no debemos leer esto de que él se sometió al Padre como si él fuese menor, sino que él escogió hacerse menor por una razón,
por un tiempo, pero es uno y el mismo con el Padre. Ojo, preste mucha atención al cómo, ¿ya? No debemos leer esto de que él se sometió al Padre como si fuese menor, sino que él escogió hacerse menor por una razón, por un tiempo, pero es uno. Y el mismo con el Padre. Aquí está hablando, escogió hacerse menor, es cuando él decidió entrar en nuestra humanidad, o sea, hacerse humano. Eh, Esto, no, acuérdese, sin pecado también, no confundamos ninguna de estas cosas. Bien, entonces, vamos a ver ahora lo que dice John Owen. John Owen en la declaración de fe de Saboya o de Savoy, dice unas cosas muy interesantes sobre el pacto de redención y él va a resumir allí 5 puntos. Vamos a leer esos 5 puntos. Dice, el Padre, como el que promete, tanto el Hijo como el que voluntariamente accede. Noten que todo esto, tanto Don Galardi como John Owen, como usted va a leer en todos los reformadores, usted va a leer allí, siempre que el Padre, digo que el Hijo se va a someter, pero va a encontrar la palabra siempre voluntariamente, porque es claro y de vital importancia que usted entienda que esta palabra dice mucho, porque si no está esa palabra, algunas cosas podrían ser diferentes. Pero entender que es voluntariamente, no obligado, no porque es menor, no porque eh, el padre lo quiere maltratar y porque el padre es malo, como mucha gente lo pone a veces y todas estas cosas que dicen los ateitos. No. Sino es voluntariamente. Entonces, juntos en este consejo a lograr un propósito común llamado la gloria de Dios y la salvación de los elegidos. ¿Se acuerdan? Había una pregunta que hicimos en clases pasadas, era si la meta de la redención es antropocéntrica o teocéntrica. Estuvimos hablando hace rato en unas clases sobre si la meta de la redención era eso, era eh, la salvación de la humanidad por el valor de la humanidad misma o si era para la gloria de Dios, que Dios quería mostrar su gloria, si el deseo de Dios en la redención es mostrar su gloria o demostrar el valor de la humanidad. Entonces respondimos que era una primero y otra después, no se puede escoger una de las dos, lo que se puede escoger es una primero quiera mostrar su gloria, pero al mismo tiempo hay un valor que la humanidad tiene al ser imagen, al portar la imagen de Dios. Y ese valor también se lo dio el propio Dios. Y por eso entonces la meta de la redención también tiene que ver con el valor de la humanidad para Dios y en Dios y por portador de su imagen. Pero la meta primaria es mostrar su gloria. Y eso mismo es lo que dice John Owen aquí. Ya, a lograr un propósito común llamado la gloria de Dios y la salvación de los elegidos. Ahí están las dos cosas, no pueden separarse. Uh, el Padre entonces dice el punto 2, el Padre prescribió las condiciones de este pacto que consistía en el Hijo asumiendo la naturaleza humana, cumpliendo las demandas de la ley a través de su obediencia y sufrimiento, el justo juicio de Dios por los elegidos para satisfacer la justicia de Dios a favor de ellos. Wow, esto es tremendo. Esto es tremendo. Cada vez que lo leo, esto me vuelve a impresionar. El Padre prescribió las condiciones de este pacto que consistía en el Hijo asumiendo la naturaleza humana, cumpliendo las demandas de la ley a través de su obediencia y sufrimiento, el justo juicio de Dios por los elegidos para satisfacer la justicia de Dios a favor de ellos. Wow, qué tremendo eso. El tercer punto de este resumen que hizo John Owen. Bueno, yo creo que aquí todos saben quién es John Owen. El tercero dice, el padre le prometió al hijo que él le sustentaría y que si el hijo cumplía la obra que se le estaba dando, lograría salvación y glorificación para los elegidos. El padre confirmó estas promesas con un juramento. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada las partes del pacto? Lo que incluían los pactos, promesas de recompensas o castigo. Lo que eran las promesas o los votos,
estuvimos viendo, bueno, estuvimos viendo eso, el preámbulo y todo lo que, las partes del pacto en el mundo antiguo y obviamente eh, estos pactos, este pacto, por ejemplo, el de redención, no escapa de eso, aunque realmente no sabemos cómo se diseñó todo, ¿no? En sentido de no estuvimos allí, pero la Biblia nos da información en toda lo que es la teología bíblica, vamos descubriendo, ¿no? Todo este plan maravilloso y vamos entendiéndolo. Abraham no entendía esto cómo funcionaba, pero tenía fe. Noé tampoco entendía, pero tenía fe. Nosotros, hermano, hoy lo entendemos. Ahora, cuando John Owen explicó esto, mucha gente no lo entendía, pero ahora yo tengo esto que John Owen explica y ahora lo entiendo mejor. O sea, gloria a Dios por eso, hermano. Cómo la revelación se ha ido dando y el hombre ha recibido iluminación, el hombre de Dios, el hombre, ¿cómo se llama? El hombre pecador, impío, sin Dios, no va a encontrar iluminación jamás y no va a entender, no va a entender esto. Para esto va a ser una cosa que va a pasar desapercibido, pero nosotros que tenemos su Espíritu Santo, sí podemos encontrar estas delicias en su palabra. Entonces, el otro punto que dice John Owen, punto 4, dice el Hijo voluntariamente aceptó las condiciones. Acuérdense que un pacto antiguo también tenía condiciones, ¿ya? Entonces el Hijo aceptó, y de nuevo vamos a la palabra, voluntariamente, y asumió la obra como garantía del pacto. Y asumió la obra como garantía del pacto. Y el punto 5 dice, el Padre aprobó y aceptó el desempeño del Hijo, el cual reclamó y aceptó las promesas hechas en el pacto. El Padre aprobó y aceptó el desempeño del Hijo, ¿ya? El cual reclamó y aceptó las promesas hechas en el pacto. ¿Y esas promesas para quién? Para nosotros. Para nosotros. Esas promesas, una de esas promesas, por ejemplo, es cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Ya desde allá, desde la simiente, desde allá estaba profetizado que la simiente. Y vemos después, viene a nacer el hijo de Abraham, viene todo, pero al final vemos como Pablo en Galatas dice que es Cristo, la simiente. ¿Ya? Y vemos entonces cómo nosotros heredamos estas promesas y como nosotros, antes de la fundación del mundo, sin nacer, ¿qué podemos hacer? Nada, nada. O sea, antes de la fundación del mundo, yo no puedo hacer nada, porque no tengo ni conciencia ni sabía que iba a nacer hoy día, sino que no sabía nada. Ninguno de ustedes sabía nada, pero ya usted estaba en la mente de Dios, ya usted había sido escogido. Entonces nosotros no hicimos absolutamente nada para mover a Dios en su amor. Las escrituras son claras, son claras. Dios nos amó cuando éramos pecadores y sus enemigos. Qué tremendo. Es como lo que estudiamos en Colosenses también, en esta exposición que estamos haciendo en la iglesia de la carta de Pablo a los Colosenses, cuando dice que aún siendo enemigos, Él nos reconcilió. Y usted tiene que ver esta escena como siendo enemigos y no queriendo reconciliarme, porque en esa enemistad que se llevaba, que se llevaba a cabo, esa enemistad no quería reconciliación, porque esa enemistad no entendía que una reconciliación pudiera darse porque seguíamos odiando. Y eso es impresionante. Por eso es que no hicimos nada. Pero Él nos amó cuando éramos pecadores y éramos sus enemigos y fuimos reconciliados por Cristo. Entonces, eso es importante que lo sepamos. Pero, habiendo dicho esto, ya entonces vamos a dejarlo aquí porque vamos entonces a ver el pacto eh, de obras en la próxima clase, porque también vamos a dar espacio para las preguntas que tengan sobre este tema hoy.
y poder entonces nutrirnos y tener un tiempo de feedback de la clase de hoy. El pacto de obras y el pacto de gracia todavía nos va a sorprender más. Lastimosamente, pues en un sentido, ¿no? Nosotros no tenemos más información de este pacto porque no estábamos allí. Es un pacto que sea en la redención, en la eternidad, perdón. Pero este pacto de redención, yo me pongo a especular, repito, no, esto no está en la Biblia tal cual, pero me pongo a especular qué se hablaría allí, qué locura, o sea, nos vieron a todos nosotros siendo unos blasfemos, pecadores, impíos, amadores de lo malo, nos vieron en todo eso, y aún así el Dios Trino decide salvarnos. Esto quita todo ego, hermano. Esto quita todo ego de que no, que yo. No, no, hermano. Esto nos debe humillar y decir, wow, esto es impresionante. O sea, él puso la pantalla del futuro así y nos vio. Mira cómo va a vivir Jan Archibald, pero ese es mi hijo. Hoy yo lo decreto, hijo mío. Él puede decretar, ojo, él sí, él decreta. Y saben que él no acepta no de nosotros por respuesta. Él sí puede decir, vine por Jan y no acepto un no por respuesta. Y Jan va a decir, sí, señor, aquí estoy. Ya, no tenemos opción. Ahí sí nosotros sí no tenemos. Los papeles han virado, pero esta palabra sí existe. El decreto es una palabra bíblica. Están los decretos de Dios, no los de los hombres, sino el de Dios. Y Dios decretó, Carol, Génesis, van a ser mías. Yo y elijo voluntariamente, sí, moriré por ellos. Mi sangre será derramada por ellos. ¿Entienden? No hay un muchacho de que Kevin Ocampo, que mira que él, ese también, por él también voy a morir. Eso es impresionante, hermano. Imagínense esta conversación. Digo, acuérdense que estamos hablando de una mente, no estamos nosotros. Ellos pueden vernos a todos en ahí. Nosotros no. Esto nos toca imaginar cómo sería. Pero, ¿se acuerdan cuando en Hebreos dice, me preparaste un cuerpo? Es tremendo eso. Tremendo eso. Me preparaste un cuerpo. Eso se da antes. ¿Me entienden? En la eternidad pasada. Y por eso es que usted sabe que yo siempre digo esto un poco osado, pero yo he escuchado ya a Jonathan Edwards decirlo también y otra serie de teólogos, pero cuando yo pienso en este pasaje, me preparaste un cuerpo, yo lo que veo es cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es Dios haciéndonos a la imagen de lo que iba a hacer Jesús en la tierra. O sea, no sé si me explico. O sea, hermano, Jesús no vino a parecerse a usted en carne y hueso. Usted es creado así porque usted se parece a lo que Dios designó que Jesús iba a hacer en la tierra. No sé si me entiende. Eso es tremendo, hermano. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver es que Jesús vino y encarnó como nosotros. O sea, una vez que somos creados nosotros, Dios dice, bueno, mi hijo va a ir así. Pero es al revés, es que el hijo ya sabía Dios que lo iba a mandar así como se ve usted, con dos manos, con dos pies, no como un mono. Jamás eso se diseñó de esa forma, no como un primate, ¿ya? Sino que él vio eso que somos nosotros. Es el cuerpo que él había preparado y su creación iba a ser portadora de esa imagen, ¿ya? Entonces, eso hermano, nos debe llevar a adoración. Eso nos debe, wow, o sea, ponernos a meditar. Ahora, imagínense lo poderoso de este pacto eterno, porque este pacto se da, este pacto de redención se da cuando usted y yo no existíamos. Quiere decir que es tan fuerte que existiendo, ¿cómo nosotros podemos creer que Dios va a olvidar su pacto y nos va a abandonar y nos va a dejar caer de la gracia, como muchos cristianos argumentan, de que el creyente puede caer de la gracia? O sea, a veces vemos a Dios que en ese pacto de redención, ese pacto eterno, está jugando. Escojo a Carol, le hago creer que la escojo, después la dejo caer, después vuelvo, la levanto, después la dejo caer y al final adivina, pan, tin, marito, pingüey,
mandé a mi hija, al hijo por segunda vez al mundo, pero esta vez a jugar y a llevar lo suyo. Y bueno, Carol, ay, qué suerte, pues ya se había apartado Carol en ese momento. No, porque eso fue diseñado en la redención y eso es tan seguro como que es eterno. Así como es de eterno, es de seguro. Porque si no habíamos nacido ni usted ni yo y ya habíamos sido escogidos, así mismo pudimos habernos sido escogidos, pero si nos escogió y estamos aquí es porque nos ha llamado a estar con Él y porque somos sus hijos y eso tiene tanta seguridad como la eternidad del mismo pacto. Así que yo paso a las preguntas y los dejo con eso, para que usted me diga sobre eso. Y cuando usted se sienta que va a caer, cuando usted se sienta de fallecer, usted recuérdese de esto, hermano, recuérdese que hubo un pacto que se dio cuando usted no existía. Y en ese pacto tú fuiste escogido. Bajo ese pacto fuiste escogido. Y decir, ¿cómo voy a caer si yo sí he sido escogido? Y encontrar allí es fuerza al desánimo, fuerza cuando peco, a levantarme, a arrepentirme, fuerza para vivir mi vida diaria sabiendo que le pertenezco a alguien que antes de la fundación del mundo ya me había visto en él. Eso es tremendo, hermano.